Todo comenzó con una publicación en un foro de Internet. Un usuario anónimo compartió una historia inquietante, afirmando que había vivido algo que lo había dejado marcado de por vida. Sus palabras no eran exageradas ni dramáticas, sino frías, casi como si estuviera escribiendo con la certeza de que nunca sería creído. El título del post decía: "Lo que vi en aquella casa aún me persigue". El mensaje era breve, apenas unas líneas, pero transmitía una sensación de angustia imposible de ignorar. Hablaba de una casa abandonada, una estructura vieja y olvidada en las afueras de un pueblo que apenas aparecía en los mapas. Decía que, cuando era niño, había jugado en los alrededores de esa casa, junto con otros niños del barrio. Pero había algo que nadie se atrevía a contar: quienes entraban no salían igual. Algunos decían que eran solo rumores, que no había pruebas de nada. Pero aquel usuario aseguraba que había visto algo dentro. Algo que no podía explicar. Algo que no podía olvidar. La historia no tardó en volverse viral. Había cientos de comentarios, algunos riéndose de él, otros pidiendo más detalles. Pero lo que hizo que la historia cobrara aún más fuerza fue que, entre las respuestas, apareció otro usuario diciendo algo que dejó a todos helados: "Esa casa aún está ahí. Yo también la vi. Y no estamos solos". La casa estaba en las afueras del pueblo, en un camino de tierra que pocos se atrevían a recorrer de noche. Se decía que había pertenecido a una familia acomodada, pero nadie sabía con certeza qué había pasado con ellos. Algunos decían que se habían mudado repentinamente, dejando todo atrás, mientras que otros susurraban teorías más siniestras: asesinatos, desapariciones, rituales oscuros. La única verdad es que el lugar estaba abandonado desde hacía décadas y nadie quería acercarse demasiado. A pesar de su estado de abandono, la casa se mantenía en pie como si se resistiera a ser olvidada. Sus paredes estaban cubiertas de moho, las ventanas rotas y las puertas apenas colgaban de sus bisagras oxidadas. Durante el día, solo parecía una ruina más, pero en la noche, todo cambiaba. Había quienes afirmaban haber visto sombras moverse en su interior, luces parpadeando en habitaciones donde no había electricidad y, lo más perturbador, figuras asomándose por las ventanas del segundo piso. Aunque no había nadie dentro, nuestro protagonista, impulsado por la curiosidad y la creciente ola de rumores en Internet, decidió investigar por su cuenta. Había leído demasiados comentarios que coincidían en algo: aquella casa escondía algo que no debía ser descubierto. Pero en lugar de alejarse, sintió la necesidad de comprobarlo con sus propios ojos. Armado con una linterna y su teléfono para grabar, se aventuró en la oscuridad. Lo que no sabía es que, una vez dentro, ya no habría vuelta atrás. La noche estaba en completo silencio cuando nuestro protagonista llegó a la casa. La luna, oculta tras nubes espesas, apenas iluminaba el camino de tierra que conducía a la entrada principal. El aire era denso, cargado de humedad y un olor a madera podrida. Con cada paso, el suelo crujía bajo sus pies, como si la propia tierra quisiera advertirle que no siguiera adelante. Al llegar a la puerta, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No era solo miedo. Era algo más. Como si estuviera siendo observado. Levantó la linterna y enfocó la fachada de la casa. Las ventanas oscuras le devolvían una mirada vacía, pero por un instante creyó ver algo moverse en el segundo piso. Una sombra fugaz, como si alguien se hubiera apartado de la ventana al notar su presencia. Con una profunda respiración, decidió entrar. La puerta, aunque vieja y corroída por el tiempo, cedió con facilidad, como si lo estuviera esperando. Al cruzar el umbral, un golpe de aire frío lo envolvió, haciéndole erizar la piel. El interior era peor de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras de humedad, el techo tenía grietas enormes y el suelo crujía con cada paso que daba. Pero lo más inquietante era el ambiente. Se sentía pesado, como si algo invisible llenara el aire, presionando su pecho. Encendió su teléfono para grabar, enfocando cada rincón con la linterna. Al fondo del pasillo, una escalera conducía al segundo piso.
Y fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido sordo, como un arrastre. Algo pesado moviéndose arriba, el pulso se le aceleró. No estaba solo, el sonido del arrastre se repitió, esta vez más claro, más cercano. Era un ruido seco, áspero, como si algo estuviera siendo empujado lentamente por el suelo de madera del segundo piso. Nuestro protagonista sintió cómo su cuerpo se tensaba, el instinto gritándole que diera la vuelta y saliera de ahí. Pero algo lo mantenía en su lugar. No solo el miedo, sino la necesidad de ver qué estaba pasando. Con la linterna temblando en su mano, avanzó lentamente por el pasillo. Cada paso resonaba en el silencio absoluto de la casa, cada crujido del suelo se sentía amplificado. Como si algo, o alguien, lo estuviera escuchando. La escalera frente a él parecía más alta de lo que recordaba, envuelta en sombras que su linterna apenas podía perforar. Y entonces, justo antes de dar el primer paso, el sonido cesó, el silencio era peor, contuvo la respiración. La piel se le erizó al sentir un cambio repentino en el aire. El ambiente se volvió helado. Su aliento salió en pequeñas nubes blancas, como si de repente el invierno hubiera invadido la casa. Y luego, lo escuchó, un susurro. Era leve, apenas un murmullo, pero no provenía del segundo piso. Estaba justo detrás de él, un escalofrío le recorrió la columna mientras giraba lentamente la cabeza. Su linterna iluminó la entrada de la casa, pero no había nada. O eso creyó. Porque cuando movió la luz un poco más a la izquierda, su corazón casi se detuvo, dos ojos lo observaban desde la oscuridad, no era el reflejo de un animal, no era el brillo de una ventana. Eran ojos humanos. Fríos, vacíos. Y llenos de algo que no podía describir. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta principal se cerró de golpe, haciéndolo saltar hacia atrás. La casa se sumió en una oscuridad total. Y entonces, los pasos comenzaron a descender por la escalera. La oscuridad que envolvía la casa era tan densa que ni siquiera la linterna podía romperla por completo. Los pasos que descendían desde el segundo piso fueron aumentando en intensidad, resonando por todo el pasillo. Unos pasos firmes, lentos, como si una presencia imponente estuviera bajando hacia él. El miedo lo paralizó, su respiración se volvió irregular, su mente trataba de racionalizar, de convencerle de que no podía ser real, pero su cuerpo le decía lo contrario. En ese momento, el teléfono de su bolsillo vibró. Al principio no entendió por qué, hasta que vio el nombre que aparecía en la pantalla. Era un mensaje de la persona que había publicado sobre la casa en el foro. El texto decía, ¿escuchas los pasos? No mires a los ojos. No mires a los ojos. Las palabras lo dejaron helado. ¿Cómo sabía que estaba allí? ¿Cómo sabía lo que estaba escuchando? Sin poder procesarlo, guardó el teléfono con rapidez y, con un grito ahogado, corrió hacia la puerta. Pero al intentar abrirla, se dio cuenta de que estaba cerrada con llave desde dentro. Algo o alguien la había asegurado. De repente, los pasos se detuvieron. El silencio, más espeso que nunca, lo rodeaba. En la penumbra, su corazón latía como un tambor y la desesperación lo invadió. Miró hacia la escalera y allí, en el último peldaño, la figura apareció. No podía verlo con claridad, pero sus ojos brillaban en la oscuridad, como dos faros que lo fijaban con una intensidad aterradora. Lo que lo desconcertó aún más fue que su rostro estaba cubierto por una máscara, pero esa máscara era de un hombre que él conocía, era el rostro del hombre que había desaparecido años atrás, cuando la casa había estado en su apogeo. Su nombre resonó en su cabeza con un golpe seco, el dueño. El hombre que había vivido en esa casa. Quien, según los rumores, había sido uno de los primeros en perder la razón. Antes de que pudiera gritar o moverse, la figura avanzó hacia él y lo último que sintió fue un frío glacial invadiendo su cuerpo, una sensación de que estaba siendo absorbido por la misma oscuridad que lo rodeaba. Luego, todo se desvaneció. Cuando despertó, estaba fuera de la casa, tirado en el suelo,
con la linterna apagada y el teléfono en su mano. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar el horizonte, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no podía recordar cómo había salido, ni por qué no sentía miedo. Solo quedaba un vacío en su pecho. A partir de ese día, nadie volvió a escuchar de él. Los foros hablaban de su desaparición como un misterio más, y la casa seguía en pie, esperando a su próxima víctima. Pero lo que nadie sabía era que aquel que miró a los ojos de la figura jamás volvió a ser el mismo. Porque, como había advertido aquel mensaje, no mires a los ojos. Hay historias que, aunque se cuenten una y otra vez, nunca pierden su poder de aterrar. Hay experiencias que marcan a quienes las viven, dejándolos atrapados en un estado de miedo constante, como si la oscuridad que los acechó una vez nunca los hubiera abandonado del todo. Esta es una de esas historias. Un caso real, documentado, pero que muchos prefieren ignorar. Porque aceptar que algo así ocurrió significaría aceptar que puede volver a ocurrir. Todo comenzó con un simple encargo. Una familia acababa de mudarse a una casa antigua en las afueras de la ciudad. No era un sitio particularmente llamativo, ni tenía una historia oscura que pudiera haber despertado sospechas. A simple vista, era solo una vivienda más, con paredes desgastadas por el tiempo y un jardín que había conocido mejores días. Sin embargo, algo en ella hacía que cualquiera que se acercara sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. Como si la propia casa respirara, como si algo invisible la habitara desde antes de que alguien pusiera un pie en ella. El protagonista de esta historia, un joven llamado David, nunca había creído en lo paranormal. Para él, los relatos de fantasmas eran solo supersticiones creadas para entretener o asustar a los crédulos. Así que cuando le ofrecieron un trabajo sencillo en aquella casa, no dudó en aceptarlo. Lo único que tenía que hacer era reparar algunas puertas y ventanas, asegurándose de que todo quedara en perfecto estado para los nuevos dueños. Fácil, ¿verdad? Pero lo que David no sabía era que, al aceptar ese trabajo, estaba cruzando el umbral de algo mucho más siniestro. El primer día transcurrió sin incidentes. David llegó temprano, inspeccionó la casa y comenzó a trabajar. Pero a medida que las horas pasaban, comenzó a notar pequeños detalles inquietantes. Las herramientas no estaban donde las había dejado, las puertas que había asegurado con llave aparecían abiertas sin explicación. Al principio pensó que era su propia distracción, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, llegó la noche, y fue ahí cuando todo cambió. David había decidido quedarse un poco más para terminar su trabajo cuanto antes. La casa estaba en completo silencio, excepto por el eco lejano del viento golpeando las ventanas. Pero entonces, justo cuando se disponía a recoger sus cosas, escuchó un sonido. Un susurro, bajo y gutural, como si alguien estuviera hablándole al oído. Se giró de inmediato, sintiendo como su piel se erizaba. No había nadie, respiró hondo, tratando de convencerse de que solo era su imaginación. Pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Venía desde la habitación del fondo, una que él no había tocado desde que llegó. Algo dentro de él le decía que no debía ir. Que lo que sea que estuviera ahí no quería ser encontrado, pero David, impulsado por una mezcla de curiosidad y escepticismo, avanzó lentamente, su linterna temblando en su mano. Abrió la puerta con cautela. Y lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. La habitación estaba vacía. Pero las paredes estaban cubiertas de marcas. Rasguños profundos, como si algo con garras hubiera intentado salir de allí. Y en el suelo, justo en el centro, una silla de madera permanecía inmóvil, como si alguien acabara de levantarse de ella. El aire se volvió denso, pesado. Y entonces, sintió un aliento helado en su nuca. No estaba solo. David sintió como su cuerpo se paralizaba. Un escalofrío recorrió su columna cuando el aire gélido le rozó la nuca. Giró bruscamente, esperando encontrar a alguien detrás de él, pero la habitación seguía vacía.
Solo las sombras proyectadas por su linterna bailaban sobre las paredes llenas de arañazos. Respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. No puede ser real, se dijo a sí mismo, obligándose a apartar la mirada de la inquietante silla en el centro de la habitación. La casa tenía algo extraño. Desde el primer momento en que puso un pie en ella, algo se sentía fuera de lugar. Era una construcción antigua, pero bien conservada. Perteneció a una familia que la abandonó sin explicación hace años, dejándola a merced del tiempo y el olvido. Los nuevos dueños, una pareja con un hijo pequeño, querían restaurarla antes de mudarse, sin saber lo que se ocultaba entre sus muros. El segundo día, David regresó temprano. Se había convencido de que lo que había experimentado la noche anterior fue producto del cansancio y la sugestión. Era la única explicación lógica. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado no desapareció en ningún momento. Cada rincón de la casa parecía ocultar algo, cada sombra parecía moverse ligeramente cuando no miraba directamente. Se concentró en su trabajo. Cerró puertas, reemplazó ventanas rotas, reforzó algunas vigas del techo. Todo iba bien hasta que encontró algo inusual en el sótano, una puerta sellada con tablones viejos y clavos oxidados. No estaba en los planos originales de la casa. ¿Por qué alguien se molestaría en sellar una puerta de esa manera? Curioso, tomó una palanca y comenzó a quitar los clavos uno por uno. A medida que avanzaba, un olor nauseabundo se filtró desde el otro lado, un hedor a humedad, encierro y algo más. Algo que no podía identificar. Cuando retiró la última tabla y empujó la puerta, su linterna iluminó un espacio reducido, una habitación oculta bajo la casa. Las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños, dibujos que parecían grabados a mano con algo afilado. Había velas derretidas en los rincones y, en el centro del suelo, un círculo de cenizas negras. Pero lo que más llamó su atención fue una vieja muñeca de porcelana, colocada justo en medio de aquel extraño ritual. David sintió un nudo en el estómago. Algo dentro de él le gritaba que saliera de ahí de inmediato. Pero antes de que pudiera reaccionar, un sonido retumbó detrás de él. Tap, 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 pasos descendiendo lentamente las escaleras del sótano. David sintió su corazón martillar contra su pecho. Giró la linterna hacia la entrada, pero no había nadie. Entonces, la muñeca en el suelo comenzó a inclinarse lentamente hacia un lado, como si algo invisible la hubiera empujado. Fue suficiente para él. Dejó caer sus herramientas y salió corriendo del sótano, cerrando la puerta de golpe tras de sí. Su respiración era errática, su mente trataba de encontrar una explicación, pero en el silencio de la casa, escuchó algo que lo dejó helado, una risa infantil. Baja, entrecortada, saliendo de algún rincón oscuro, David sintió su piel erizarse. Aquella risa infantil resonó en el silencio de la casa como un eco lejano, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Su respiración era agitada, su corazón martillaba en su pecho. Y cada fibra de su ser le gritaba que saliera de allí. Pero algo lo detuvo. Una mezcla de terror y fascinación, una necesidad inexplicable de entender lo que estaba ocurriendo. Con pasos temblorosos, recorrió el pasillo, intentando seguir el origen del sonido. Pero la casa parecía jugar con él. Las puertas, que antes estaban abiertas, ahora estaban cerradas. Las luces parpadeaban tenuemente, creando sombras en movimiento. Y en cada rincón oscuro, sentía la presencia de algo observándolo. Cuando llegó a la sala principal, un golpe seco retumbó en el techo. Algo pesado se había movido en el piso de arriba. David tragó saliva. No estaba solo. Con la linterna en una mano y su herramienta más pesada en la otra, subió las escaleras con cautela. Cada peldaño crujía bajo su peso, como si la casa misma se quejara de su presencia. Al llegar al pasillo del segundo piso, notó que la puerta de una de las habitaciones estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Se acercó lentamente, sintiendo que algo al otro lado esperaba por él. Su mano temblorosa empujó la puerta y entonces lo vio.
en la esquina más oscura del cuarto, una silueta infantil se mantenía de espaldas. Parecía un niño, de unos 7 u 8 años, inmóvil, con la cabeza gacha. La linterna de David parpadeó en ese instante, y en el breve destello de oscuridad, la silueta desapareció. Un sonido rasposo se filtró por la habitación, como si alguien estuviera respirando con dificultad. David retrocedió, pero algo lo hizo detenerse. El espejo del cuarto reflejaba la figura del niño, aunque físicamente no había nadie ahí. El niño en el reflejo alzó la cabeza lentamente, revelando un rostro distorsionado, de piel pálida y ojos hundidos en la negrura absoluta. Su boca se abrió más de lo humanamente posible y de ella brotó un grito desgarrador. David cayó de espaldas. Su linterna rodó por el suelo y la oscuridad lo envolvió por completo. Podía sentirlo. Lo que fuera que habitaba en esa casa, estaba ahora más cerca que nunca. Entonces, en medio de la penumbra, sintió una mano helada posarse sobre su hombro. La risa infantil volvió a escucharse, esta vez justo al lado de su oído. David gritó. David se levantó de golpe, jadeando, su cuerpo temblando de puro terror. La linterna seguía girando en el suelo, su luz intermitente iluminando la habitación en destellos irregulares. En cada parpadeo de claridad, podía ver sombras moviéndose en las paredes, figuras delgadas y alargadas que parecían retorcerse como si intentaran salir de la superficie. El aire en la habitación se volvió pesado, denso, cargado de un olor a humedad y algo más, algo que olía a carne quemada. Un sonido gutural se deslizó por la habitación, un murmullo distorsionado que no venía de ninguna parte en específico. David sintió el pánico apoderarse de él. Su mente le gritaba que saliera de allí, que corriera sin mirar atrás, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. De repente, la puerta del cuarto se cerró de golpe con una fuerza inhumana. La vibración sacudió la estructura de la casa, haciendo que el polvo cayera del techo. David giró sobre sí mismo, buscando desesperadamente una salida. Intentó abrir la puerta, pero el pomo estaba helado y parecía soldado a la madera. Entonces, sintió el susurro. No era un sonido normal. Era como si 1000 voces hablaran a la vez, solapándose, pronunciando palabras ininteligibles en un idioma antiguo, antinatural. Venían de todas partes, de las paredes, del suelo, del techo. Y luego, de su propia cabeza, David llevó las manos a sus oídos, apretando los dientes mientras las voces se volvían más y más fuertes. Su visión comenzó a distorsionarse, y en ese momento, lo vio, la figura, emergiendo lentamente del espejo roto en la esquina de la habitación. Era alta, con extremidades delgadas y alargadas. Su piel era de un tono gris cenizo, agrietada, como si hubiera estado enterrada durante siglos. Su rostro, o lo que parecía un rostro, no tenía ojos, solo 2 hendiduras negras que parecían absorber la luz. Y su boca, una grieta irregular llena de dientes afilados que se curvaban en una sonrisa antinatural. David sintió su cuerpo ceder al horror. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas mientras la criatura avanzaba lentamente hacia él, con movimientos espasmódicos, como si cada paso fuera una marioneta manipulada por hilos invisibles. No es real, susurró David, pero su propia voz sonaba distante, como si estuviera dentro de un sueño del que no podía despertar. La criatura se inclinó hacia él. Un sonido seco, como huesos crujiendo, resonó cuando abrió la boca, y entonces, la voz infantil volvió a escucharse. ¿Juegas conmigo? David sintió un escalofrío que le heló la sangre. La habitación comenzó a girar. Todo se oscureció de golpe. Y lo último que escuchó antes de que la negrura lo engullera fue el sonido de su propia respiración entrecortada y el eco de aquella risa malévola. David despertó de golpe. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío y su respiración era agitada. La oscuridad lo envolvía por completo, pero algo estaba mal. El aire ya no tenía aquel olor putrefacto y la casa no parecía retorcerse a su alrededor. Se puso de pie con dificultad, su mente nublada por los últimos recuerdos, la criatura, el espejo, la risa. Pero ahora todo estaba en silencio. Demasiado silencio,
encendió la linterna, que milagrosamente seguía en su mano, y la luz titilante iluminó la habitación. Ya no había sombras moviéndose, ni figuras extrañas en las paredes. Pero algo llamó su atención: el espejo, antes estaba roto. Ahora estaba intacto. Y reflejaba algo que no debía estar allí. David dio un paso atrás. En el reflejo, la habitación era la misma. Pero detrás de él, de pie en la esquina, estaba el niño, la figura de espaldas, inmóvil, con la cabeza gacha. David se giró rápidamente. Pero no había nadie, su corazón latía con fuerza, su cuerpo entero temblaba. Volvió a mirar el espejo, el niño seguía allí. Pero esta vez estaba más cerca. David parpadeó y sintió su garganta cerrarse en puro terror. Ahora podía verlo con claridad: su piel era grisácea, sus ojos dos pozos oscuros, y su boca se curvaba en una sonrisa antinatural, alargada, demasiado grande para su rostro. El niño levantó lentamente una mano y señaló directamente a David, pero no en la habitación, en el reflejo. David sintió un frío recorrerle la columna cuando la realización lo golpeó con la fuerza de un trueno. El reflejo. No era él. En el cristal, su versión reflejada tenía los ojos completamente negros, su expresión era vacía, y detrás de él, la criatura alta y delgada emergía de las sombras con una sonrisa voraz. La linterna parpadeó violentamente. Y todo se apagó. Un último sonido rompió el silencio, el eco de una puerta abriéndose lentamente. David desapareció aquella noche. Su equipo de trabajo lo buscó durante días, pero no encontraron rastro de él. Su coche seguía estacionado afuera, sus herramientas intactas. Pero él simplemente se había desvanecido. La policía cerró la investigación como un caso sin resolver. Dijeron que quizás había huido por voluntad propia, pero sus amigos sabían que eso era imposible. David nunca habría abandonado su vida sin motivo. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió semanas después. El guardia de seguridad del centro comercial revisaba las cámaras de vigilancia como de costumbre cuando notó algo extraño. En una de las grabaciones de la noche en que David desapareció, se veía claramente a alguien caminando por los pasillos. Era David, o al menos alguien idéntico a él, pero había algo inquietante en su forma de moverse. Sus pasos eran erráticos, como si su cuerpo no le perteneciera. Su cabeza se inclinaba de forma antinatural y sus brazos colgaban a los lados con una rigidez extraña, y luego, en un momento, se detuvo, giró lentamente la cabeza hacia la cámara y sonrió, no una sonrisa normal. Era una mueca alargada, retorcida, llena de dientes afilados. El guardia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Retrocedió en su silla, pero no pudo apartar la vista de la pantalla. Entonces, la imagen se distorsionó. Un fuerte ruido estático llenó la sala, y cuando la grabación volvió a la normalidad, David ya no estaba allí. El guardia revisó cada segundo del video, pero no hubo cortes ni interrupciones. Simplemente desapareció. Desde aquella noche, muchos empleados del centro comercial han reportado cosas extrañas: risas infantiles en los pasillos vacíos, sombras moviéndose detrás de los escaparates y, lo peor de todo, reflejos en los espejos que no corresponden con la realidad. Algunos dicen que si te quedas solo después de la medianoche y miras tu reflejo demasiado tiempo, podrías notar un pequeño detalle inquietante: tu reflejo podría sonreírte, pero tú no estarás sonriendo. Ahora dime, ¿alguna vez te has quedado solo en un centro comercial de noche? ¿Has sentido que alguien te observa? Cuéntame tu historia en los comentarios, si te atreves. ¿Alguna vez te has encontrado frente a algo tan extraño y perturbador que, al principio, no podías creerlo? A veces, las respuestas más inquietantes no provienen de lo que ves, sino de lo que sientes. Imagina que te encuentras en una casa deshabitada, donde las sombras parecen tener vida propia y el aire, denso y pesado, parece susurrar secretos de un pasado olvidado. El reloj avanza, pero en el silencio de la casa hay algo más que se mueve.
Algo que no pertenece a este mundo. ¿Y si te dijera que lo que vas a escuchar no es una historia cualquiera? Es una experiencia real, vivida por alguien que, al igual que tú, creía que lo paranormal era solo un mito. Prepárate, porque esta historia podría cambiar la manera en que miras el mundo a tu alrededor. Las huellas del pasado siempre dejan marcas, y algunas veces, esas marcas nunca desaparecen. Algo extraño sucedió en este lugar, algo que no se puede explicar con lógica. El aire estaba tan cargado de tensión que incluso los ruidos más pequeños te hacían dar un salto del susto. ¿Cómo es posible que una casa aparentemente vacía tenga tanto peso? Esa misma pregunta acechó a aquellos que se atrevieron a entrar, y hoy te invito a que escuches lo que ocurrió. Si eres de los que piensa que todo esto es solo imaginación, te aseguro que después de escuchar lo que viene, lo pensarás 2 veces. El terror que voy a contarte no es una historia inventada. Es algo que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre lo sobrenatural. ¿Qué harías tú si las paredes pudieran hablar? ¿Y si te dijera que en este caso, las paredes gritaron? Esta es la historia de cómo lo inexplicable cruzó la línea entre lo que es real y lo que solo tememos. Un caso paranormal real que sucedió hace más de una década, pero cuyas huellas aún persisten como un eco sombrío que nunca deja de resonar. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no se parece a nada que hayas oído antes. Era una noche oscura, con una luna que apenas se dejaba ver entre las nubes, cuando un grupo de amigos decidió visitar una vieja mansión ubicada en las afueras del pueblo. La Casa de los Muertos, como la llamaban los lugareños, llevaba décadas abandonada. Nadie se atrevía a acercarse a ella, salvo algunas personas curiosas o los más valientes que, al final, nunca regresaban para contar su experiencia. Se rumoraba que la casa había sido el escenario de tragedias familiares, muertes inexplicables y desapariciones sin resolver. Sin embargo, para el grupo, todo eso era solo una leyenda, algo que con el tiempo se había transformado en una historia más para asustar a los niños. El grupo estaba compuesto por 4 personas: Ana, la líder del grupo, siempre entusiasta y valiente; Carlos, su novio, un hombre de ciencia que no creía en lo sobrenatural; Sofía, una amiga sensible y un tanto supersticiosa, siempre dispuesta a dar el primer paso hacia lo desconocido, pero siempre con una pizca de miedo; y finalmente Javier, un escéptico declarado, un amante del misterio, pero que prefería explicarlo todo de forma lógica antes que aceptar la posibilidad de lo paranormal. El ambiente en el exterior de la mansión ya era inquietante. Los árboles que rodeaban la casa parecían moverse al ritmo del viento, pero en lugar de tranquilizar, el sonido crujiente de las ramas secas sobre el suelo y los susurros del viento parecían tener un tono macabro. Al acercarse a la entrada, una sensación extraña comenzó a invadir a todos. Nadie podía explicar exactamente qué era, pero algo en el aire les hacía sentirse observados, como si la casa misma estuviera esperando su llegada. La mansión, de aspecto decadente, tenía una estructura antigua que revelaba su edad y el abandono que había sufrido a lo largo de los años. Las ventanas rotas, las puertas oxidadas y la fachada cubiertas por enredaderas daban la sensación de que la casa intentaba esconderse del mundo exterior. La pintura de las paredes, que alguna vez fue de un blanco impoluto, ahora estaba casi completamente desvanecida, dejando ver solo manchas oscuras y húmedas que parecían moverse a medida que caía la noche. A pesar de la ominosa atmósfera que los rodeaba, el grupo no se detuvo. Ana, siempre impulsiva, fue la primera en atravesar el umbral de la puerta, con la cámara en mano para documentar lo que, en su mente, sería una noche memorable. Carlos la siguió, escéptico como siempre, pero con la intención de demostrar que las historias sobre esa mansión eran solo rumores. Sofía, un tanto titubeante, entró detrás de él, intentando ocultar su miedo tras una risa nerviosa. Javier fue el último, con una mirada escéptica, pero al mismo tiempo, una curiosidad insaciable que no le permitía quedarse atrás. Al principio, todo parecía tranquilo. El sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos y el aire estaba frío, pero no del todo insoportable.
Sin embargo, a medida que avanzaban, algo comenzó a cambiar. Las paredes parecían cerrarse lentamente, como si la casa misma estuviera viva, observándolos y atrapándolos dentro de su abrazo oscuro. Las sombras de los rincones parecían moverse y retorcerse a su alrededor, y el eco de sus voces sonaba distorsionado, como si las habitaciones estuvieran hechas para hacerlos sentir pequeños e insignificantes. Mientras avanzaban por los pasillos, comenzaron a notar detalles que, al principio, parecían insignificantes: cuadros antiguos con los ojos extrañamente vacíos, relojes de pared que marcaban la misma hora, y puertas que, aunque estaban cerradas, dejaban escapar extraños susurros que no podían identificar. Pero lo peor estaba por venir. La casa, lejos de ser un simple refugio de olvido, parecía ser un contenedor de secretos oscuros, esperando ser descubiertos. Y mientras avanzaban, la verdad detrás de las leyendas de la Casa de los Muertos comenzaba a desvelarse, lentamente, pero de una forma aterradora. Algo los estaba observando, algo que no debía estar allí. A medida que los minutos se convirtieron en horas, la atmósfera dentro de la mansión se volvía cada vez más densa, más sofocante. La luz de las linternas parpadeaba constantemente, como si estuviera luchando contra algo que no lograban entender. Las sombras parecían moverse con vida propia, alargándose en las paredes y desvaneciéndose en los rincones más oscuros de la casa. Cada vez que alguien pronunciaba una palabra, el eco sonaba raro, distorsionado, como si hubiera algo más en la habitación con ellos, algo que no estaba dispuesto a ser escuchado. Ana, con la cámara en mano, no dejaba de grabar, pero algo en su expresión comenzaba a delatar su creciente incomodidad. A pesar de sus intentos por mantener el ambiente ligero, incluso ella sentía que algo no estaba bien. Carlos, el más racional del grupo, intentaba minimizar todo lo extraño que ocurría. «Debe ser el viento», decía cada vez que escuchaban un crujido o un ruido inexplicable, pero en su mirada había algo que le daba vueltas en el estómago, algo que no podía ignorar. Sofía, por su parte, no podía dejar de mirar hacia las escaleras que subían a la planta superior. Una sensación de frío intenso la envolvía cada vez que dirigía la mirada hacia allá, y aunque intentaba racionalizarlo, no podía. Sentía que algo, o alguien, la estaba mirando desde las sombras. Javier, el más curioso del grupo, comenzó a explorar una de las habitaciones cerradas. Al principio, parecía solo una habitación común y corriente, con muebles antiguos cubiertos de polvo, pero algo llamó su atención. Sobre una mesa, había una pequeña caja de madera, muy antigua, con grabados extraños que parecían moverse con la luz. La curiosidad lo venció, y sin pensarlo dos veces, la abrió. Lo que encontró dentro lo dejó paralizado: un antiguo retrato de una familia, con los ojos rasgados de una manera extraña y una sonrisa que parecía forzada, casi macabra. Javier intentó apartarlo, pero el retrato comenzó a vibrar ligeramente en sus manos, como si estuviera vivo. En ese instante, la puerta de la habitación se cerró de golpe, dejándolo atrapado. Un viento helado comenzó a soplar dentro de la sala, y las paredes parecían encogerse, acercándose a él cada vez más. Los gritos de Javier fueron el primer verdadero indicio de que algo realmente extraño estaba sucediendo. Ana y Carlos corrieron hacia la habitación, pero cuando abrieron la puerta, no había rastro de Javier. El retrato estaba en el suelo, intacto, pero el aire dentro de la habitación estaba cargado de una energía palpable, oscura y asfixiante. Sofía intentaba mantener la calma, pero su rostro estaba pálido, y no podía dejar de mirar hacia el final del pasillo, donde las sombras parecían volverse más densas, como si todo el lugar estuviera a punto de tragarse todo lo que quedaba de ellos. El tiempo dentro de la casa parecía no avanzar. Miraron sus relojes, pero todos estaban detenidos a la misma hora exacta, las 2:37 de la mañana. Algo no estaba bien. El aire estaba pesado, como si todo el mal que la casa había acumulado a lo largo de los años hubiera comenzado a filtrarse en ellos. Cada paso que daban se sentía más profundo, como si la casa estuviera tragándolos, uno por uno,
De repente, un sonido grave y resonante retumbó en las paredes de la mansión, como si una fuerza invisible golpeara con furia. El suelo vibró y las luces parpadearon violentamente. El miedo comenzó a calar en sus huesos, y todos, incluso Carlos, comenzaron a dudar de su racionalidad. ¿Era todo esto solo un juego? ¿O estaban atrapados en algo mucho más oscuro? Mucho más real de lo que jamás imaginaron, sin previo aviso, una figura apareció frente a ellos. Una sombra alta, sin rostro, que caminaba lentamente hacia ellos desde el pasillo. El aire se congeló y un grito ahogado escapó de los labios de Sofía. La figura no hacía ruido, pero su presencia era tan pesada que parecía llenar la casa por completo. ¿Era un espectro? ¿Un alma perdida? ¿O algo aún más antiguo, más maligno? Nadie tenía respuestas, solo la certeza de que esa cosa no pertenecía a este mundo. La figura avanzaba lentamente, pero su presencia se sentía como un peso insoportable, como si toda la mansión estuviera siendo arrastrada hacia ella. El aire se volvía más frío con cada paso que daba la sombra. Y el susurro del viento se transformó en una especie de lamento, un murmullo bajo que parecía provenir de las paredes mismas. El grupo estaba petrificado, incapaz de moverse. Ana, que siempre había sido la más audaz, intentó dar un paso hacia atrás, pero sus piernas no respondían. El miedo la había paralizado completamente. Carlos, el escéptico, intentó racionalizar la situación una vez más, pero algo dentro de él ya sabía que esto no era algo que pudiera explicar. La figura sin rostro estaba ahora a solo unos metros de ellos, y el ambiente se volvió más denso, casi insoportable. Un estremecimiento recorrió su espalda cuando la sombra levantó una mano, señalando a cada uno de ellos, como si estuviera eligiendo a su próxima víctima. Sofía, temblando, se aferró a Carlos, buscando consuelo, pero él también sentía que algo estaba a punto de ocurrir, algo de lo que no habría regreso. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a crujir. Una grieta apareció en el centro de la habitación. Y del interior emergió una luz rojiza, como si un fuego invisible estuviera ardiendo en las profundidades de la tierra. La figura alzó los brazos, y la casa tembló violentamente. Un grito ensordecedor llenó el aire, uno que parecía provenir de los rincones más oscuros de la mansión y que sacudió la conciencia de cada uno de ellos. Ana, aterrada, intentó correr, pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta de la habitación se cerró con un estruendo, atrapándolos dentro. Fue entonces cuando la figura, que había estado inmóvil hasta ese momento, habló. Su voz era profunda, gutural, como si proviniera de un pozo sin fondo. No eran palabras que pudieran entender, pero las vibraciones de su voz retumbaban en sus mentes, provocando un dolor punzante en sus cabezas. Sofía comenzó a gritar, cubierta de sudor frío, mientras Carlos intentaba encontrar una salida desesperada. Javier, quien había desaparecido antes, estaba de regreso en la habitación, pero su rostro ya no era el mismo. Su expresión estaba vacía, sus ojos, en blanco, como si hubiera sido poseído por algo oscuro. Todo sucedía a tal velocidad que ni siquiera podían procesarlo. La figura se desvaneció en un instante, pero el terror que había dejado en su interior permaneció. De repente, las paredes comenzaron a crujir violentamente, como si la casa misma estuviera rompiéndose. Un sonido profundo, como el rugido de un animal enfurecido, emergió del interior de la mansión y las luces parpadearon una vez más, sumiendo la casa en una oscuridad total. Fue entonces cuando todos entendieron lo que realmente había sucedido. La casa de los muertos no estaba simplemente vacía, estaba viva. Había algo en su interior, algo que había estado esperando mucho tiempo para manifestarse. Algo que había devorado a todos los que alguna vez intentaron entrar. Y ahora, el grupo no era la excepción. Ana, con la garganta seca, miró a sus amigos, pero en sus ojos ya no había esperanza. El tiempo se había detenido, el aire estaba viciado, y el eco del grito final de la casa resonaba en sus oídos. La mansión no era solo un lugar de sufrimiento, era un ser vivo,
un ser que no se detendría hasta que todos los que entraran fueran consumidos por su oscuridad. Y ahora, ellos eran parte de ese destino. El aire se espesó aún más, y la casa comenzó a cerrarse a su alrededor, como si estuviera sellando su destino. Cada paso que daban, cada intento por escapar, solo los acercaba más al centro de la oscuridad. Las paredes parecían moverse hacia ellos. Y las grietas en el suelo se expandían como bocas hambrientas dispuestas a devorarlos. No había salida. No había escape. Todo lo que podían hacer era esperar lo inevitable, mientras la casa los tragaba lentamente. Justo cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad había tomado por completo la mansión, un susurro suave comenzó a penetrar en sus oídos. Era apenas un murmullo, una vibración baja, pero las palabras parecían claras y frías, como un eco lejano. No lo olviden. La voz resonó a través de las paredes, casi como un recordatorio, y el aire se cargó de una energía que hacía que la piel se les erizara. ¿Qué estaba sucediendo? Los amigos ya no podían moverse, sus cuerpos estaban atrapados en la pesadilla que se desbordaba por cada rincón de la mansión. Ana miró a sus amigos, pero algo en ellos había cambiado. Sus rostros estaban vacíos, como si ya no reconocieran la realidad. Como si ya no fueran humanos. El tiempo parecía dilatarse mientras la mansión los absorbía, pero en ese mismo momento, una extraña visión comenzó a formarse en la oscuridad. Una puerta, oculta entre las sombras, apareció de la nada, como si la casa hubiera decidido darles una última oportunidad. La puerta se iluminó débilmente, invitándolos a entrar. Sofía, casi como en trance, caminó hacia la puerta. Su expresión era distante, como si estuviera guiada por una fuerza invisible. Carlos la siguió, y luego Javier, aún con los ojos vacíos. Ana, que había estado congelada por la desesperación, se lanzó a seguirlos, atraída por esa luz tenue. La puerta no parecía real. Pero ellos no dudaron. Era como si la mansión les hubiera dado una salida, una forma de liberarse de la oscuridad que los envolvía. Al cruzar el umbral de la puerta, todo cambió. La atmósfera se despejó de inmediato, el aire se volvió más cálido y el viento, antes gélido, cesó por completo. Estaban fuera, de nuevo en el exterior, bajo el cielo estrellado, como si nada hubiera ocurrido. El sonido de las hojas crujientes bajo sus pies era lo único que quedaba. Pero algo no encajaba. La mansión estaba de pie ante ellos, tal como la habían visto al principio, pero algo estaba diferente. Al mirar atrás, la casa ya no estaba vacía. De las ventanas rotas se asomaban figuras, sombras que se movían, observándolos fijamente. Las puertas parecían vibrar con una energía oscura. Algo de lo que habían vivido dentro de la mansión seguía con ellos. ¿Realmente habían escapado? ¿O era solo otro ciclo de terror que la casa había decidido continuar? Ana intentó caminar hacia atrás, como si hubiera algo más que decir, pero en su mente, las palabras eran confusas, distorsionadas. La casa no los había dejado ir, la casa los había marcado. Antes de que pudieran reaccionar, un estremecedor grito cortó el aire, como un lamento lejano. Era la misma voz que habían escuchado dentro. Esa voz gutural, que les decía, no lo olviden. Los amigos, ahora aterrados, miraron alrededor. No había más salida, no había refugio. La casa estaba allí, esperando para reclamar lo que no había terminado de consumir. La mansión ya no era solo un lugar de terror. Era un ciclo interminable, un lugar donde las almas atrapadas se repetían en una constante agonía. Todos los que cruzaban su umbral se convertían en parte de su historia, condenados a revivir la pesadilla una y otra vez, sin escape, sin redención. ¿Y ellos? Los amigos sabían que algo más estaba sucediendo, que la casa los había tocado, que no importaba cuán lejos intentaran huir, siempre estarían bajo su sombra. La puerta, la salida, era solo una ilusión. Y ahora, sin saberlo, ellos formaban parte de la oscuridad que había engullido a tantos antes que ellos. El destino de los amigos estaba sellado. La casa nunca los dejaría ir. Si has llegado hasta aquí,
es porque algo dentro de ti te dice que no puedes alejarte. La sombra de la mansión sigue acechando, y lo peor es que ahora, tú también formas parte de su historia. Cada susurro, cada crujido, cada paso en la oscuridad es una señal de que la casa nunca deja ir a quienes se atreven a entrar. ¿Te atreverías tú también a cruzar ese umbral, sabiendo lo que te espera? Pero no es solo esta historia. Hay muchas más, historias que te helarán la sangre, relatos que desafían toda lógica y razón, y que te dejarán con la sensación de que hay algo en este mundo que no queremos comprender, pero que se encuentra acechando, esperando. ¿Te atreverás a descubrir más secretos oscuros? ¿Quieres saber qué ocurre cuando el miedo se convierte en algo real? No te quedes atrás. Esta casa está esperando, y nosotros también. No olvides darle me gusta si te ha estremecido, comenta abajo qué harías tú en esta situación, y comparte este video con tus amigos para ver si también pueden escapar de las garras de la mansión. Si no quieres perderte más historias escalofriantes como esta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y asegúrate de que nadie más pueda escapar del miedo. Cada historia que compartimos te adentrará un poco más en la oscuridad y créeme, no habrá vuelta atrás. Pero antes de irte, recuerda, hay algo esperando fuera de la pantalla. ¿Quién sabe qué cosas te están observando en este momento? ¿Y si la sombra que acecha la mansión ahora se está acercando a ti? No dejes que tu curiosidad se apague. Solo tienes una forma de saberlo. Seguirnos en la próxima historia. La casa nunca olvida, y tú tampoco lo harás.